Moisés es una figura crucial en la Biblia debido a su papel en la liberación de Israel. Su influencia perdura a lo largo de la historia bíblica y sigue siendo relevante para la ley divina. A continuación, te presentaremos 10 datos que seguramente no sabías. Número 1. Moisés borró su nombre del libro de la vida. En el momento de la recepción de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 11, Moisés fue advertido por la voz del Señor que la impaciencia del pueblo los llevó a pecar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Moisés bajó, sorprendido y decepcionado, junto a todos quienes estaban por Jehová, consagrando a quienes decidieron seguirle fuera del pecado de la adoración falsa. Moisés advirtió al pueblo del pecado que habían cometido e intentando compensar ese error, subió nuevamente encaminándose a Jehová. Aun con la gravedad del pecado de su pueblo, Moisés pidió perdón en su nombre. La culpa era tal que nada más que él podría curar el error cometido. Se ofreció a ser borrado por completo. Esta petición de Moisés fue escuchada. Jehová dijo que habría que castigar a quienes habían pecado, pero por el momento, la misión de Moisés era continuar con su viaje. 2. Moisés y el ídolo de Neús. En el viaje de Moisés y el pueblo en el desierto, las personas se quejaron de Dios y éste les castigó, enviando serpientes venenosas entre ellos. El pueblo desesperado pidió a Moisés hablara con Dios. Dios mandó hacer una serpiente de bronce en un poste, y cuando cualquiera fuera mordido por alguna serpiente venenosa, solo debía mirar la estatua de bronce para ser sanado. Esa serpiente se conoció desde entonces como Neús. Neús era un símbolo de cobre para realizar los milagros que hizo. Forzoso era creer en Dios y nadie más, no en la imagen de la serpiente. 3. Dios iba a matar a Moisés. En Éxodo, Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas de la servidumbre en Egipto. La misión de enviarlo a través del desierto y haciendo a Moisés aceptar. El Señor prometió a Moisés que liberaría a su pueblo de Egipto y lo llevaría a una tierra de abundancia. 40 años después de haber sido encomendado como liberador, Moisés regresó a Egipto por mandato de Dios. Con él había traído a su esposa e hijos, Séfora, Gerson y Eliezer. Sin embargo, antes de que Moisés pudiera cumplir con su misión al pueblo de Israel, Dios le pondría una prueba importante tras no haber circuncidado a su hijo. Dios intenta acabar con la vida de Moisés. Entonces, en un desespero, toma un pedernal. Séfora circuncidó a su hijo y lo arrojó a los pies de Moisés. No sabe con certeza qué era lo que había hecho enfadar a Dios o cómo fue que casi acaba con su vida, pero se sabía que tenía que ver con la circuncisión. La severidad de Dios en sus mandamientos era clara, y este pasaje lo demuestra con tal de hacer saber a Moisés la verdadera importancia de cumplir su palabra. 4. A Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. El esfuerzo y hazañas que Moisés logró parecían demasiado grandes. Era como un pase seguro a la tierra prometida. Todo el dolor y dificultades podrían tener su fruto ahí. En Números 20, en medio de su viaje de peregrinación por el desierto, la escasez de agua sería presente para el pueblo israelita. Las quejas del pueblo no tardaron en hacerse presentes, buscando la ayuda de Dios. Moisés habló con el Señor, pidió clemencia y su intervención para poder continuar. Dios pidió que le dirigiera la palabra, que hablara con una roca postrada en medio del desierto para mostrar su poder ante el pueblo. La impaciencia de Moisés lo llevó a, tras haberle hablado a su pueblo, golpear 2 veces a la roca. El agua salió igualmente, pero esta falta no pasaría desapercibida por Dios. Debido a su desconfianza en mí, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso, el lugar se conoce como las aguas de Meriba, cuyo significado es discusión. 5. Los magos que Moisés enfrentó y el faraón lleno de necedad. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con la solicitud de liberación y milagros de autenticidad. Janes y Jambres, magos del faraón, intentaron imitar estos milagros. Dios instruyó a Moisés a enfrentar a ambos magos en una especie de duelo no organizado. Dios le dijo a ambos que lanzaran una vara al suelo para que el milagro sucediera por sí solo. La vara se transformó en una serpiente. Los magos también lanzaron varas y se transformaron en serpientes de igual forma. Incluso fueron comidas por la serpiente de la vara de Moisés. El faraón no fue impresionado. Mientras él siguiera obstinado, no podría hacer nada. Luego, Moisés se presentó ante el faraón frente al río Nilo, proclamando en el nombre de Dios que el agua se convirtiera en sangre. Los peces del río morirán y el río apecerá. Y tal y como dijo, la sangre cubrió la arena. Pero los magos replicaron esta acción, no se rendirían. Una semana después, Dios dice a Moisés que debía regresar con el faraón, y así la invasión de plagas comenzó a llegar al faraón y su pueblo. Una plaga de ranas llenó la ciudad. Una lluvia de mosquitos llegó azotando a todo el pueblo.
Una lluvia de moscas golpeó cualquier parte del reino. Ahora, en crisis, todos los animales de quienes no fueran israelitas fallecieron. Una pandemia de llagas purulentas cernió en todas las personas. Una lluvia de granizo y tormenta descargó un torrencial poderío sobre el lugar. Una plaga de langostas y tinieblas hundieron al pueblo en terror. Los magos se quedaron muy atrás en poder comparados con las obras del Señor. Habían sido vencidos por completo ante las poderosas obras del Señor. 6. El único hombre que Dios enterró. Moisés, anciano, después de su larga travesía guiando al pueblo de Israel, llegó al final de su vida en Moab. Dios le muestra la tierra prometida, le da un regalo de haberla visto antes de su final, pero le dice que no entrará en ella. Las palabras del Señor eran firmes y la convicción de Moisés no se quedaba atrás. Agradeció a Dios por sus enseñanzas y la fortuna de haber tenido dicha misión. Incluso siendo siervo de Dios y tras todo lo que había logrado y hecho, no se salvaría del sendero de la muerte. Así fue en el monte Nebo, en la cumbre de Pisga. Con unos 120 años, Moisés no solo subió a la cima, sino que con serenidad y decoro obtuvo el descanso eterno de mano de Dios Padre. Por como es contada la historia, el mismo Dios le enterró en la cumbre. Sus ojos no se oscurecieron, no perdió vigor alguno, y los hijos de Israel lloraron. 7. La ubicación de su cuerpo es desconocida. El Señor optó y decidió esconder la tumba de Moisés con el fin de evitar la construcción de santuarios y templos, de no atraer demasiada gente en general. La enorme cantidad de cosas que pudieron haberse hecho alrededor de su tumba era un problema, por lo que el Señor tomó esa como la mejor decisión. 8. Él luchó por el cuerpo de Moisés. En el pasaje de Judas, versículo 9, se cuenta brevemente que Miguel, el arcángel, contendió a Satanás, no se atrevió a proferir. Todo apuntaba a que Satanás quería construir un templo en el lugar de descanso de Moisés, mientras Miguel no podía hacer mucho ante la orden divina. La sumisión del arcángel Miguel es un claro ejemplo del poder superior que Dios representa, incluso ante alguien de su poder. 9. Moisés se encuentra con Jesús. La transfiguración de Jesús se menciona en cada libro del Evangelio como un evento crucial en la vida de Jesús y una prueba de su divinidad. Durante esta transfiguración, dos de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, aparecen. Esta revelación finalmente apunta a Jesús como el Hijo encarnado de Dios, el profeta definitivo que cumple la profecía de Moisés. Los discípulos, aunque han tenido una revelación clara de la identidad de Jesús, todavía no comprenden completamente lo que han presenciado. Aunque Moisés y Elías estaban presentes, su significado último estaba en preparar el camino para el Mesías, el Hijo de Dios. 10. Moisés ve a Dios. Moisés pidió la presencia de Dios para guiar a su pueblo en Canaán, como se registra en Éxodo capítulo 33, versículos 12 a 17. Dios dice que enviará un ángel en el camino de los israelitas, buscando guiarlos luego del pecado del becerro de oro. Esto acaba asustando y alarmando a los israelitas. El temor porque Dios los había dejado era presente. Su miedo se sentía por todos los sitios. Moisés busca hablar con Dios e insta a acompañarlos en su viaje. Reconoce su presencia como autoridad. Moisés pide a Dios mostrar su figura para así confirmar su enorme poderío y saber si tanto él como el pueblo había encontrado la gracia delante de Dios. El Señor respondió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios responde a esto diciendo que tendría que adelantar toda su vida y cuando ya no lo esté, entonces podrás verlos. El Señor le promete una experiencia especial al mostrarle su espada. La travesía de Moisés le había llevado a estar presente en momentos cruciales, únicamente por su fe. Múltiples pasajes acompañan y adornan su historia con Dios. El mayor deseo de Moisés era mirar al Señor, por lo que en un momento precipitado le pidió al Señor mismo mirarle al rostro. Dicho en Éxodo capítulo 34, Jehová descendió de una nube y estuvo con él. Pasó el mismo Dios delante suya. Proclamó Moisés: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira grande, y misericordia y la verdad. Dios había sido presente delante suyo, bajó a la tierra por ese momento y convivió con él. Moisés dijo, después de verle: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad. A pesar de esta limitación, Moisés experimentó una revelación profunda de la gloria de Dios, lo que dejó una marca indeleble en su vida y en su relación con Dios. La petición
de Moisés de conocer a Dios más profundamente y experimentar su gloria nos desafía a todos a buscar una relación íntima con nuestro Creador. Moisés anheló con la idea de mirar alguna vez a Dios. Su fe y su confianza le hacían saber que lo que hacía era lo correcto. Incluso puede ser una prueba irrefutable de que la confianza puesta en Dios es inquebrantable. Si también aprendimos algo, es que no importa si ahora no podemos ver a Jesús, nuestras convicciones y mentes están presentes en el más profundo pensamiento de nuestro ser. Nos llevamos esa lección, pues no importa dónde estemos, el Señor nos acompañará. Además, hemos conocido e indagado en la historia real de Moisés. Un placer enorme disfrutar de dichas fábulas e historias que francamente, cuanto menos, nos traerán a la mente las lecciones que el gobierno quiere que aprenda. Si el video te gustó, recuerda dejar un me gusta, suscríbete para no perderte de ningún video que subamos al canal, comparte el video para que llegue a más personas que necesiten de la palabra del Señor. Que la gracia de Dios sea contigo.